Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos aquí en Punto de Partida como todos los miércoles en este espacio que se llama Historias de Vida, compartiendo con ustedes alguna historia de algún personaje público, a veces no tan público, bueno, de todos aquí, de emprendedores, de todos hemos tenido un punto de partida. Pero bueno, si vos querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10, acordate de ese número. Si tenés algo para contar también, mandanos un mensajito y nos vamos a poner en contacto con vos. Y bueno, también a través de nuestras redes sociales, como siempre digo, lo pueden ver en imagen en YouTube. Todos los contenidos que hacemos aquí en Punto de Partida los pueden encontrar ahí, las distintas entrevistas, las columnas especiales también. Y bueno, seguirnos a través de nuestras redes sociales, El Libertador AM 1210. Y bueno, hoy estoy con una modelo que me está acompañando aquí. Ella estuvo participando por Miss Uruguay y mucho más. Pero ya la vamos a ir conociendo. Wanda Escalera es su nombre. Gracias por estar, Wanda. Gracias a ti por la invitación, un placer. Bueno, Wanda, contame un poquito. Bueno, vamos a ir conociéndote. Vos tenés una larga trayectoria ya dentro de lo que es el modelaje en nuestro país. Pero contanos un poquito desde cuándo te empezó a picar el bichito del modelaje. Porque algunos llegan por error y otros llegan porque desde chico le gustaba. Exacto. Bueno, te cuento, en realidad siempre estuve como vinculada a algo artístico, por así decirlo, porque bueno, desde los 6 años no empecé por el modelaje en sí, empecé estudiando actuación, teatro, en el teatro de mi barrio, Florencio Sánchez. Estuve casi 6 años ahí y bueno, siempre me gustó como estar vinculada al área del arte, vamos a decir, ¿no? Por un lado o por otro. Y bueno, más adelante sí, cuando fui adolescente, me picó ese bicho, como decís vos. Yo creo que de ver desfiles, de mirar Victoria's Secret, uno empieza como a soñar, ¿no? Entonces digo, bueno, empecé como por escuelas de modelaje, por ese lado. Después tuve que ser bastante valiente también, ¿no? Que uno, eso es otra cosa que hay que decir, que uno tiene que ser un poco corajudo para alcanzar los sueños, ¿no? Que claro. A veces uno dice, bueno, esto es casi imposible, decís, pero no, yo creo que intentando... Pero ya en la adolescencia ya empezaste a rumbear hacia ese... Sí, en una escuela de modelaje, para un poco ir desenvolviéndome lo que eran las poses, y después lo llevé, a un casting que fue el casting más importante, siempre lo digo para mí, que fue el de Maybelline Model en el 2015. En el Canal 4 y bueno, ahí me empiezo fue mi primer gran oportunidad, claro. Digamos, ¿no? Entonces, eso fue un reality de moda, en el que aprendí muchísimo y ahí empecé también a desenvolverme con las cámaras, con la gente, con las redes sociales, que hoy en día está mucho más avanzado todo y cambió muchísimo, ¿no? Claro. Ahora como que uno depende mucho más de las redes que antes, pero bueno, empecé ahí. Claro, ¿eso a qué edad fue que empezaste? Y en realidad casi 19 años tenía, sí, más o menos. Pero, ¿cómo fue las primeras veces que vos empezaste en la escuela de modelaje a enfrentarte al público? Porque a veces uno tiene el escozor de enfrentarse pero, al público. ¿Sabes qué? Creo que desde el teatro, por eso lo quise mencionar antes, yo empecé como a abrirme, a soltarme a la gente. Nunca tuve vergüenza, es decir, yo tengo algo raro que eso es para terapia, ¿no? Porque digo, claro, es como que a mí me dicen, Wanda, por ejemplo, me gusta cantar, canta tal cosa, y yo digo, ay no, chicos, me da vergüenza. Y en realidad, cuando veo todo ese público que vos decís, está acá, marchamos, pero no me da, o sea, sí me da ese nervio lindo, pero no me da vergüenza. Entonces yo creo que eso lo formé en el teatro y después lo llevé al modelaje. Entonces en los certámenes de belleza y demás no me costó tanto desenvolverme. Y bueno, y habiendo ido a esta escuela también, en aquel momento me ayudó también, sobre todo al tecnicismo en sí, ¿no? Pero bueno, nada. Ya te digo, vergonzosa no soy. Bueno, tampoco es
el modelaje es pararse y caminar nada más, ¿no? No. Hay todo una técnica atrás, ¿no? Hay todo Sí. un aprendizaje, ¿no? Sí, una postura, como te dicen ahora también, que lo bueno de hoy en día es que todas las áreas, creo que gracias a las redes, han mejorado y se han pulido muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo que más he abarcado son los certámenes de belleza y las Misses, te puedo decir que Uruguay como país se ha desarrollado mucho en cuanto a ese tecnicismo y a eso de, bueno, cómo se desarrolla una buena pasarela. Y antes eso no estaba tan fundado, ¿viste? Entonces digo, eso ha mejorado un montón y se nota muchísimo la diferencia con respecto a cuando yo comencé, que bueno, mi primer certamen fue Miss Atlántico Uruguay. Y bueno, las chicas no íbamos tan preparadas. Hoy en día hay otras exigencias. ¿Te golpeaba esa realidad cuando te presentabas a esos certámenes? Yo creo que lo que más me costaba a mí era el asistir a los castings. Todo eso porque yo siempre tuve como una vida como muy ajetreada, mucha responsabilidad. Entonces, el estar acá y allá, que cualquier chica te lo puede decir, lo que es armarse el bolso, ir preparada, hacer esto, lo otro, tener ya el pelo pronto, el maquillaje. Y todo eso, todo el detrás, influye mucho. Pero lo que es el certamen en sí, lo disfrutás, ¿viste? Porque es algo que te gusta naturalmente. No es que me costaba tampoco. Bueno, pero la preparación... Sí, larga, ¿no? la preparación sí. Llegar a pero la pasarela, capaz que no, el momento de estar en la pasarela no es tanto, pero la preparación sí. Sí, la preparación sí. Y cuesta porque es un compromiso, ¿no? Claro. También, ya sea físico, mental, sobre todo mental también, hoy en día. Y bueno, en todas las áreas. ¿Y cómo llegas a ese primer certamen? ¿Cómo es que te lo proponen? Bueno, en realidad yo estaba en la agencia de Marcelo Bernasconi y me comunican desde ahí que había un casting. Y bueno, yo decidí, siempre fui como muy mandada en ese sentido, pero también con un poquito siempre de miedo, ¿no? Bueno, quedaré, no quedaré, ¿qué pasará? Me presenté y quedaban algunas candidatas por seleccionar. Y bueno, después me avisan que quedé para el Miss Atlántico, Uruguay primero. Y terminé ganando. Yo qué sé. ¿Cómo hice? No sé. Nah, sí sé. Yo qué sé, claro. Yo como que lo veo también, como lo asocio también a lo artístico, digo, es como una actuación para mí. Uno se personifica, como quien dice, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, voy a salir. Chao, me olvidé que están todos. Y es que si no haces eso, también uno como que se inhibe un poco. Entonces digo, olvídate del mundo en ese momento, ¿no? Y te concentras en vos, en como te dicen, ¿no? En darlo todo y bueno, y la verdad es que no me esperaba que saliera la reina, vamos a decir. Y aparte en aquel momento también creo que tenía 21 años, entonces no estaba tan ducha, vamos a decir, ¿no? Claro. Y bueno, y resultó que después, de ahí, del Miss Atlántico Uruguay nacional, vamos a decir, voy al internacional, que si bien era aquí, ¿En Punta del Este? ¿Cómo? ¿En Punta del Este? Sí, en Punta del Este, en el Conrad. Uh-huh. Y bueno, se desarrolló ahí y terminé saliendo segunda finalista. Así que contenta, Bueno, bien. feliz. Muy bien. Sí, contenta y siempre tomándomelo como algo que me gustaba y que me llenaba en ese sentido. Y bueno. ¿Esos certámenes también te abrieron puertas? Sí. ¿Sí? Cada puertita que yo tocaba era como el paso a la otra y eso estuvo muy bueno también. Y además algo que me llevo siempre de todos los lugares a los que voy, no quiero ser narcisista, pero quiero decir, claro, no va por ahí igual, siempre me dicen, Wanda, ¿sabes qué? Tengo ganas, por ejemplo, del Miss Atlántico internacional, me surgió la propuesta de ir a Camboya a un Miss World University, que también lo agradezco mucho a Seba, que fue el que me recomendó, y él me dijo, palabras que nunca me voy a olvidar, Wanda, yo sé que chicas lindas hay muchísimas en Uruguay, pero quiero que vaya una buena persona, me dijo. Y eso fue algo que me tocó porque digo, qué bueno que uno pueda dejar, más allá de la belleza, más allá de eso que yo tengo que hay que personificarse y demás, un mensaje y una huella en alguien, ¿no? Claro. Que es lo que a mí sí. como que más también me interesa, o me interesó siempre, ¿no? Y bueno, y de ahí ya te digo, fueron surgiendo más cosas.
Claro, y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia en Camboya? Aparte decís Camboya y... Lejísimo, gente, lejos, ¿eh? lejísimo. Aparte uno no Sí. se imagina un certamen en Camboya. Sí, ¿Cómo tal es? cual. Bueno, cuando nos lo proponen, en realidad, el certamen iba a ser en China. Pero Ah. ¿qué pasó? Hubo un terremoto. Pequeño. Un pequeño detalle. Pequeño detalle. Hubo un terremoto, entonces se tuvo que cambiar la locación. Bueno, y eso implicó un montón de cosas. Aparte éramos casi 86 países. Uf. Y bueno, ahí a las corridas se modificó todo. Y yo tampoco digo, no es un destino que yo hubiera ido por Claro. decir, quiero conocer acá. Y eso estuvo genial, porque en realidad me abrió otra posibilidad. Que mira, te cuento ahí algunas... Anécdotas. Sí, anécdotas de aquel viaje. Bueno, empezando yo siempre digo, de tomar el ómnibus pasé a tomarme el avión de Emirates. Claro, yo, ¿qué? Bueno, con sus determinadas escalas, ¿no? Porque digo, hicimos escala en Dubái, acá, allá. Porque claro, eran como, no Claro, sé si sí, 44 horas de vuelo entre las escalas y todo, era un montón. Y... Sí, no era acá nomás. No. No era... Entonces, sí, sí. la primera en Argentina, después en Dubái, después allá. Bueno, y ahí resultó que cuando me presentan a mi compañera de habitación, claro, ¿qué pasa? Uruguay es un país pequeño que aparte, eso es otra cosa, no tenemos tanto peso en los certámenes de belleza. ¿Conocen de Latinoamérica? Bueno, Argentina, Sí, Venezuela, Brasil. Es complicado, ¿viste? claro. Hacerse notar y hacerse Sí. valer ahí como bandera, ¿no? Sí, aparte como siempre en los certámenes, por ejemplo, de Miss Universo y otros, los que llevan adelante son Venezuela, Colombia, Exacto. todos esos países, ¿no? Exactamente, ellos comandan la batuta ahí. Sí. Y bueno, está. Y bueno, resultó que al final, cuando yo entrego el pasaporte y demás, me dicen, bueno, todo en inglés, ¿no? Ujú. Ahí también agradecimos que yo tenía ese conocimiento del inglés que es muy importante para todo, básicamente, pero para los certámenes cada vez más. Y bueno, y ahí me dicen, bueno, te toca con Marruecos. ¿Qué? Yo decía, Marruecos. pensé que me iba a tocar con una latina, Claro. yo qué sé, me iban a poner con Argentina, como en el Miss Atlántico me tocó Bueno, con pero capaz que Argentina. buscaban integrar, ¿no? Buscaban esa integración, Claro. exactamente. Y bueno, y tú sabes que al final me hice tan amiga de Fátima. Fátima, no puedo pronunciar bien el apellido, pero es como Chirac, una cosa así dificilísima, que ella hablaba un poco de, bueno, obviamente marroquí, francés e inglés. Y con ese inglés de ella y el mío, mejores amigos. Sí, total. Y eso también es muy anecdótico porque al principio uno va con todas sus inseguridades también. Porque digo, es un certamen de belleza, pero todo lo que hay detrás, ¿Viajaste sola? viaje sola. Bueno, a un país desconocido. Exacto. A lo que me refiero con lo que hay detrás es justamente la preparación, ¿no? Entonces yo quizá en aquel momento no tenía tantos tips de maquillaje como puedo tener hoy. Entonces, tú sabes que hicimos como un match perfecto con aquella muchacha porque yo le arreglaba el pelo, las extensiones, le hacía todos los rulos, ¿viste? Todo en un contra algo, ¿viste? Las cortinas le hacía así. Ella me hacía las cejas y nos hicimos recontra con pinches, ¿viste? Y la verdad es que hasta el día de hoy sigo en contacto con ella. Así que recontra agradecida de también salir un poco de la misma burbuja de siempre. Decir, bueno, no, darse con gente que uno tal vez no elegiría. Entonces fue una buena experiencia. Sí, muy buena. Estuvimos como 21 días. Wow, Sí, mucho, un montón. mucho. Y ahí, bueno, tuve también la suerte de ser seleccionada como el top 6 de talentos, así que también me llevé eso y súper feliz. Así que ¿Y cómo fue la experiencia del país? ¿Cómo lo bueno, viviste? del país en realidad Porque es algo totalmente distinto a es la muy cultura diferente, nuestra, ¿no? muy distinto. Sí. Desde la comida hasta todo lo que te presentan, la forma, digo, la cultura de ellos. Ellos son, bueno, como tienen una filosofía muy zen, vamos a decir. Hindú. Exacto. Sí. Entonces, todo nos llevaban a muchos templos. Fue hermoso también de conocer esa parte del mundo que ya te digo, yo no hubiera elegido
como destino de turístico, sí, claro. vamos a decir. Y en eso Sí, también hacían mucho hincapié porque ellos les interesaba también mucho formarnos como de lo que había sido Camboya después de la guerra. Claro. Y cómo se... Es que yo tenía referencia por la guerra. Exacto, Camboya. exacto. O sea. Y cómo en un lapso creo de 30 años se recuperó el país y estaban haciendo como poniendo todo de sí para que se levantara y justamente como destino turístico eso cambie. O sea, la visión de la gente, te quiero decir, ¿no? Sí. Y bueno, no, fue hermoso, muy rico, vamos a decir. Bueno, y contame, ¿y después qué siguió Camboya? Bueno, y después ahí como que frené un poco con el tema de los certámenes de belleza. Uh-huh. Me empecé a enfocar en otras cosas. También me empezaron a surgir muchos trabajos, casting, y veía con qué de todo me quedaba. Y ¿Tipo promocionales, así? Digamos, también, sí. Bueno, al día de hoy que estoy trabajando con Sí. L'Oreal, entonces digo, me enfoqué en otras áreas, también seguí estudiando, hice un poco de profesorado, y bueno, después... ¿De secundaria? Pero sí, Ya. sí. Hice de literatura Ya. y bueno, y después seguí también los estudios de inglés, entonces ahí como que descansé un poco de lo otro, porque todo no se puede. O sea, es decir, junto, ¿no? Sí. Porque son compromisos, entonces vos tenés que saber como que cómo encarar todo para no enloquecerse, ¿no? Porque Claro. si no, no podés cumplir con todo el mundo. Y bueno, más adelante, bueno, hasta que en realidad yo creo que retomo todo esto cuando surgió el Miss Universo Uruguay. Y bueno, ahí dije, bueno, ahora sí puedo hacerlo, tengo el tiempo. ¿Por iniciativa propia o alguien también te manejó un poquito? No, ¿sabes qué? Por iniciativa ¿Mirá? propia, sí. Y con ganas también de darle como una vuelta de rosca a lo que es el certamen de belleza en sí, porque yo estaba como muy acostumbrada a que era eso más bien, belleza y bueno, nada más, vamos a decir. Uh-huh. Entonces en este casting surgió la idea inicial, al menos fue que querían una persona como integral, en el sentido de que tenga un proyecto social. Yo quería como enfocarme mucho en eso. Ahí decidí presentar el proyecto de salud mental, en el cual yo quería tenía mucho vínculo con eso y ¿Cómo sale eso de esa propuesta? Porque si bien vos yo estaba muy vinculada a eso, ¿cómo nace eso? Bueno, eso nace en realidad después de haber perdido a mi mamá en el 2021. Uh-huh. Entonces ahí yo comienzo a comprender, porque ¿qué pasa? A veces uno no se toma el tiempo para uno mismo, ¿no? Uh-huh. Yo vivía mucho por y para ella, y cosa que no me arrepiento para nada, ¿no? Porque fue mutuo, uh-huh, muy recíproco siempre. Y bueno, cuando yo me pude tomar el tiempo para mí, es cuando empiezo a comprender muchas cosas, ¿no? De mi vida y a mirar también un poco a los demás. Entonces, en ese estudio, vamos a decir, o en ese análisis como mío propio y la gente que me rodeaba, digo, bueno, qué importante que es que uno se cuide la mente, ¿no? No solo el cuerpo, por eso te digo, no solo el cuerpo, no solo la belleza, no solo lo físico. Psicológicamente sentiste mucho la ausencia. Exacto, eso también me abrió la posibilidad del análisis de muchas cosas, ¿no? De mi vida, yo qué sé, de mis conductas, de un montón de cosas que empecé a valorar más. Entonces decido también en eso de la ausencia de mi mamá dar el mensaje ese de aliento, de que yo lo hacía mucho también a esto con ella, ¿no? Ella también me ayudaba mucho, le encantaba decir que yo odiaba, detestaba, que me diga, pero mija, yo soy la madre de la reina, me decía, y yo, ay, cállate, mamá, cállate, porque ahí sí, ¿ves? Me agarra la vergüenza, porque no es algo que yo me interese decir, es decir, valoro lo que es una reina, entendí también todo eso, pero no solo de las palabras hacia afuera, ¿entendés? De, ay, yo soy la reina, ¿entendés? Desde ese lugar de soberbia, si se quiere, a mí no me gusta. Entonces yo decía, mamá, cállate, me dejas pegada. Pero bueno, está. En ese sentido ella era muy compañera mía. Entonces, en cada oportunidad que se me presentaba, yo sentía su ausencia y la siento hasta el día de hoy. Yo ahora en enero, por ejemplo, de este año, tuve un certamen y mis compañeras están de testigo que yo lo sentía eso y un poco uno se emociona, ¿no? Porque vos cuando, más allá del público que yo te decía hoy,
vos cuando mirás ahí el panorama, siempre buscás la persona con la que vos tenés Claro. ese vínculo, ¿no? Claro. Entonces, eso un poco te pega siempre. Pero bueno, por eso te digo, que ahí la terapia y un montón de herramientas te ayudan a decir, bueno, ¿cómo no abandono mis sueños a pesar de todo lo que uno pasa en la vida, ¿no? Entonces, creo que iba por ese lado. Y cuando decido presentar el proyecto de salud mental, que lo hice también en la zona oeste de donde yo vivo, como muy vinculado a esa área. ¿Con alguna organización lo hiciste eso? Sí, Ya. exactamente. Con la Mesa Local de Salud Mental del Oeste. Entonces, la verdad es que ellos proponen justamente cómo evitar las lógicas manicomiales y bueno, establecer como otras herramientas para que la gente justamente tenga espacios para recrearse, ¿no? Yo qué sé, como las huertas orgánicas, como un montón de cosas. También el baile, por eso digo, todo eso que es muy sanador, ¿no? Puede ser el arte en todas sus formas, digo, no sé, pintar, lo que te guste. Y bueno, me encantó esa parte y quería como ofrecer algo más Claro. que solamente decir, vine acá a competir para ver quién es la más linda. No va por ahí. Bueno, pero es que el certamen presentaba eso también, ¿no? Sí, lo incluye, no vamos a decir que no, porque es verdad, incluye esa área, porque justamente te lo dice la palabra, es un certamen de belleza, pero a eso voy con la propuesta inicial que era de belleza integral, o como se dice ahora, belleza con propósito. Bueno, ¿cuál es el propósito de estar acá? Decir qué. Entonces digo, hay que comunicar algo. Y bueno, yo elegí eso. Me pareció como también que podía hablar desde, o sea, en primera persona de eso. Claro. Bueno, y una particularidad de Miss Universo es que yo me enteré hace un poquito, te lo dije ayer creo, que representaste a 33. Sí, Hay gente que te escucha mucho, ahora o están escuchando el programa en 33, porque nosotros somos locales en 33. claro. Así que contame un poquito, ¿por qué cómo se da lo de 33? Bueno, se da en primer lugar porque yo tengo mi papá que era de ahí, digo así era porque él también falleció, pero tengo lindos recuerdos de ir a verlo, yo qué sé, siempre mantuve un buen vínculo, no tan directo, pero sí, es como que recuerdo muchas cosas de ese lugar. Y cuando proponen en el Miss Universo las bandas, digamos a la entrega de bandas, ¿qué pasó? En el casting no estaban todos los departamentos, pero siempre como que prevalece Montevideo. Claro. Y yo pensaba siempre, Montevideo lo quieren todos, porque, claro, y no lo digo desde esa soberbia de decir, ay, porque es Montevideo, no, porque es la capital, porque la mayoría de la gente está acá, porque yo qué sé, por X razón. Entonces yo digo, ¿por qué no darle una posibilidad al interior? Había varios departamentos que me resonaban, pero ese tenía un vínculo Claro, muy propio. personal. Sí. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Si yo puedo elegir, voy a elegir 33. Y después, por suerte, tuve re linda llegada, no solo con mi gente, sino en general, porque siempre me comentan las chicas, bueno, Wanda, ¿sabes que hace tanto que no tenemos una representante de 33 y que vos lo hayas elegido? Qué bueno, qué buena noticia, yo qué sé, porque no resuena tanto, como quien dice, ¿no? Entonces, más contenta me quedé, porque digo, por lo menos también pude como darle un espacio también Claro. al interior y ta. ¿Él vivía en la capital de 33 Sí, también? sí. Ya. Así como toda la gente que está escuchando de 33. Un beso. Sí. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo siguió tu carrera? Aparte de Miss Universo, ¿cómo te fue en Miss Universo y cómo siguió? Bueno, me fue bien, si bien no ingresé al top, vamos a decir, considero que di todo de mí, puse como, bueno, lo mejor que uno puede, ¿no? Porque a veces, como dice ahora, que no es media cliché la frase, pero hacé lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Entonces, bueno, está. Y yo creo que hice lo que pude y más, porque también, es como te digo, es difícil a veces que todo encaje a la perfección, ¿no? Entonces digo, uno tiene un trabajo, tiene una serie de responsabilidades, al menos en mi caso, ¿no? Claro. No es que yo me puedo dedicar solamente al modelaje o a los certámenes. Entonces digo, uno tiene una vida, ¿no? Entonces tiene que cumplir con todo. Y por suerte fueron 3 meses de preparación en este último certamen que fueron
duros, en el sentido de que, claro, es lo que te digo de cumplir, ¿viste? Bueno, tenemos tal entrevista en tal lado, tenemos Es que hay muchas que dejan también, ¿no? Muchas abandonan ese trajín, ¿no? Y es que es difícil, y además todo lo que conlleva, porque si vos me decís, es ir y ya está, no, es ir con un outfit, es ir presentable, es ir... Es lo que digo, ¿no? También arreglada, es también ir descansada, eso influye mucho. Influye hasta en el mismo certamen, el mismo día. Digo, ¿Por el estado de ánimo? Sí, porque, digo, uno no tiene la misma cara descansado que así. Sí, claro. Entonces, digo, eso es algo que yo lo veo como a un área a mejorar, ¿viste? En todo. Porque a veces, y lo digo desde los formatos internacionales también, ¿no? Sí. Que a veces nosotras tenemos que dormir de 3 a 5 horas y al otro día, dale, porque hay que maquillarse, hay que peinarse, hay que hacerse de nuevo, básicamente, para estar en todo lo que hay que estar. Y aparte estar, ya te digo, de buen humor, de buena cara, y no es tan fácil, porque realmente uno a veces no va descansado como debería ir. Eso yo lo veo como un área de mejora porque no me parece que ahí uno se expone a algo que no está bueno. Entonces, pero ya te digo, no es una crítica a Uruguay, sino en general a los certámenes en sí. Digo, hay que respetar, yo que sé, más los horarios, las comidas, todas esas cosas que digo, son fundamentales. Y en el tema después de Miss Universo, ¿qué has hecho? Bueno, me han llegado varias propuestas para distintos certámenes. ¿Internacionales? Internacionales. El tema es que yo siempre trato de ir a un lugar que me represente o que yo realmente quiera hacerlo. Porque a veces no estoy amigada con eso de ir por ir, porque sí, porque voy a representar Uruguay, porque ya está. No, vos tenés que ir con ese compromiso, con tu país arriba, vamos a decir, ¿no? Entonces eso implica un montón de cosas que no es hacer por hacer. Entonces estoy viendo, porque hay algunas, inclusive yo sigo mucho mi intuición y digo, no sé si esto sí o no. Y después termina saliendo que menos mal que no fui, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ahora me pasó con un certamen que estaban como muy entusiasmados que yo fuera, que esto, que lo otro. Y bueno, la chica que fue hizo todo un descargo en redes sociales que no se cumplió con esto, con lo otro, con aquello. Entonces digo, hay cosas que hay que estudiar. Sí, no sí, es. Sí. Bueno, conozco varios casos de algunos certámenes que no terminan siendo lo que se pensaba, ¿no? Por eso. No voy a mencionar cuáles, pero digo. Exacto, me reservo dónde. Pero claro, entonces digo, me parece que eso también... por eso hay que también saber escuchar, estar atento, indagar. Hoy en día que están las redes, no es tan difícil eso. Antes, capaz que ibas y te comías un chasco. Ay, sí. Pero no me ha pasado, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero puede pasar. Claro. Puede pasar, sin duda. Entonces, bueno, ahora en realidad, si bien ahora en enero también me presenté a otro certamen que salí vicerreina, la verdad estoy contenta por eso. Me llevé la coronita que siempre se la dedico a mamá, porque digo, ella era como muy fan de todo eso, ¿viste? Mi reina. Ahí tenés, mamá, ahí tenés. Bueno, pero también quiero como seguir enfocada en otras cosas que a mí me gustan, que es, yo qué sé, actuar, cantar, bailar, todo eso que siempre lo estuve haciendo. Y bueno, voy más bien por ese lado. Pero ahora estás estudiando actuación. Sí. ¿Estás estudiando actuación y canto también? Sí, canto empecé el año pasado. Bueno, completito. Por eso te digo, ¿viste? A mí me gusta todo. Y a todo eso le sumamos trabajar. Por eso te digo, es un montón, gente. Sí. Sí. Pero yo qué sé, yo no lo siento porque me gusta realmente, ¿no? Entonces digo, hay que hacer las cosas que uno lo motiva, vamos a decir. Entonces ahora estoy haciendo actuación en cine en La Escena, que bueno, es una escuela que la verdad que estoy muy copada también con eso. Te abre también, te da más herramientas. Y no solamente, bueno, quiero actuar en una película, quizá esto me sirva para la vida misma, nunca se sabe. Entonces digo, si se hace, por lo menos se intenta, no se sabe, digo. Si uno hace todo por sacarle por tener una ventaja me parece que también se pierde eso de lo hago porque me gusta también. Entonces digo, en ese sentido lo valoro así yo.
Y trabajás en L'Oréal, ¿no? Dijiste vos. Sí, trabajo para L'Oréal, ahora estoy como embajadora de Maybelline, que también es una muy linda marca de maquillaje. Y casi cuando comenzaste, pero no otro. Exacto. Eso que también, eso es como muy loco, porque digo, si bien yo empecé con un casting para modelaje de eso, que sí lo puedo hacer, que sí, de entre 600 chicas, quedé finalista y me encantó hacerlo, nunca pensé que iba a terminar trabajando directamente para ellos, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Te sorprende. Bueno, y a ver, gracias por haber venido, la verdad que muy linda charla. Gracias a ti. ¿Qué pensás del futuro? ¿Cómo te estás proyectando para el futuro? Sos muy joven y estás haciendo muchas cosas. ¿A qué anhelas hacer, llegar? Y bueno, yo creo que si algo me define es eso, de que siempre he sido muy soñadora, ¿no? A veces cuesta llevarlo a la realidad, bajarlo a tierra, como dicen, ¿no? Pero tengo muchas ideas y muchos proyectos de cosas que no quiero quemar todavía. Pero sí están vinculados al canto y están vinculados a bueno, ¿por qué no? A la actuación puede ser también. Estoy tocando las puertas que... ¿Por qué no vincular todo, no? Por eso, yo creo que cuando vos te querés formar... musical, por ejemplo. Claro, cuando vos te querés formar en algo, cuantas más herramientas tengas, mejor lo vas a desarrollar. Entonces digo, tampoco enloquecerse porque perdés como el foco, pero sí todo tiene como un vínculo. Entonces voy a ir por ese lado. Muy bien. Bueno, gracias Wanda por habernos acompañado, la verdad que me encantó la charla. Y bueno, en el futuro, cuando tengas alguno de esos trabajos, podés venir y comentarnos un poquito lo que estás haciendo. ¿Cómo no? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.